buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga y les siga permitiendo llevar una vida abundante, una vida de gozo, una vida deleitándose con la palabra de Dios. Y es maravilloso cuando comenzamos a escudriñar las Escrituras y vemos tantas enseñanzas, tantas cosas que el Señor nos ha dejado escritas para que sepamos cómo conducirnos en la vida. Y sin embargo, y muy lamentablemente, el mundo de hoy no busca la palabra de Dios, no quieren entender, no quieren nada con Dios. Y por eso el mundo se está destruyendo poco a poco, porque no buscamos del Señor. En este tiempo estamos con una serie de devocionales sobre las profecías, el nacimiento y el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo hasta llegar a la crucifixión y su resurrección al tercer día. Yo diría que estos devocionales deberían llamarse Camino a la Cruz, porque comienza en Génesis y el Viejo Testamento nos habla por todos lados de Jesucristo, de su venida, de su muerte en la cruz, de su resurrección. Y muchas veces pasamos por alto estas enseñanzas, por lo cual hemos decidido compartir con ustedes y vamos avanzando poco a poco, y a medida que nos acercamos a la Semana Santa vamos a llegar a su muerte en la cruz y su resurrección. Pero en este día entramos ya en la parte de cuando ya Jesucristo era un niño y fue presentado en el templo. Hemos compartido bastantes devocionales ya y llegamos a cuando él tenía 8 días. Y dice la palabra de Dios que a los 8 días fue llevado al templo para circuncidarlo y ponerle nombre según lo establecía la ley. Esto es importante, hermanos, porque ellos deberían, recordemos que Jesús nació en Belén de Judá, y tenía que cumplir con las leyes de Dios y tenía que cumplir también con las leyes de los hombres. Y él tenía que enseñarnos que nosotros debemos sujetarnos a todo lo que establece el Señor en su palabra. Y cuando él nació, pues tenía que cumplir, sus padres tenían que llevarlo a cumplir con estas ceremonias que establecía allí muy claro la palabra de Dios. Dice aquí que el Señor fue presentado. Estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia los 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué interesante esto. Dice aquí el versículo 39, estamos en Lucas 2, 36, estamos en el 39. Dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y esto es importante. Y dice la palabra de Dios en versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vimos pues entonces que a los 8 días fue llevado al templo para circuncidarlo. Tenían que ponerle nombre de acuerdo a lo establecido por la ley. Y en Levítico, en el libro de Levítico capítulo 12 versículo 3 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: y al 8º día se circuncidará, al niño. Al 8º día, o sea que ellos estaban cumpliendo con la ley, ¿sí? Lo presentaron y ofrecieron también ofrenda según las costumbres de la ley. Jesús era el Hijo de Dios y su familia lo llevó a cabo estas ceremonias de acuerdo a la ley. Él no nació bajo la ley,
sin embargo, las cumplió a la perfección. Y aquí entra una discusión sobre los judaizantes y los que siguen la ley, que piensan que por la ley pueden ser salvos, pero nadie puede cumplir la ley. Solo Jesús cumplió la ley a la perfección porque Jesús era Dios. Más nadie. Si usted depende de la ley para salvarse, permítame decirle que está equivocado. Nadie se salva por la justificación de la ley porque como humanos no podemos cumplir la ley. Solo Cristo la cumplió. En el versículo 40, Jesús crecía en sabiduría y se fortalecía y la gracia de Dios era sobre él. Recuerde que Jesús es Dios y no nos sorprende que a su edad mostró más sabiduría de lo acostumbrado. Él estaba siempre con su Padre también. Entonces, él como Dios crecía en sabiduría. Pero esto aquí sí nos enseña algo, este versículo, y esto también nos remonta allá a Primera de Samuel, capítulo 3, 2 y 3, porque aquí dice que crecía en sabiduría. Nosotros tenemos que entender este mensaje aquí. Si Jesucristo crecía en sabiduría y se fortalecía con Dios, nosotros todos tenemos que crecer espiritualmente. Cuando aceptamos a Cristo, somos bebés espirituales y no podemos quedarnos como bebés. Jesús fue un bebé y comenzó a crecer. Nosotros tenemos que crecer en sabiduría y esto lo podemos lograr solamente al estar en contacto con nuestro Padre Celestial. Podemos crecer en sabiduría si caminamos diariamente con Dios en obediencia a su palabra. Ahí está la palabra de Dios que Él nos dejó para que nosotros podamos estudiar, podamos conocerle y entonces conociendo más de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, vamos creciendo cada día en sabiduría y el Señor nos va a fortalecer y vamos a estar en gracia con Él también. Es un mensaje que nos deja aquí el Señor Jesucristo muy claro. Versículo 41 al 46 nos habla de las fiestas a las cuales tenían que acudir todos los judíos. Dice aquí, según la ley, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María y su madre. Dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Dice el 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué interesante. A los 12 años ya Jesús era considerado como casi un adulto. Y ellos fueron a esta fiesta como de costumbre, fiestas judías, pero cuando se regresaron, Jesús no regresó con ellos. ¿Dónde se había quedado Jesús? Dice aquí que después de 3 días lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Allí estaba Jesús, en el templo. Él era Dios. Él estaba en la casa de su Padre. Él estaba con los doctores de la ley, discutiendo, aprendiendo, oyendo, compartiendo la palabra de Dios a una edad de 12 años. Esto es muy interesante. Dice aquí que desde los 12 años de Jesús no hay en los evangelios nada referente a la vida de Jesús, sino hasta los 30 años, cuando fue a Juan el Bautista para que le bautizara, enseñándonos de esta manera el significado del bautismo y la forma correcta de bautizarse. Pero un poquito atrás, allá cuando tenía 12 años, y sus papás lo encontraron, vemos en el versículo 47 lo que dijo Jesús en respuesta a sus padres que le preguntaron por qué se había quedado. Dice, entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre
me es necesario estar. Es una clave aquí. Es una pista que Jesús está dando, diciendo, en la casa de mi Padre, en los negocios de mi Padre debo estar, refiriéndose a que su Padre era Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, a pesar de dar a entender que conocía a su verdadero Padre Celestial, él se sujetó a sus padres terrenales, porque dice aquí en el 50, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Note otra vez hablándonos del crecimiento. Pero antes de eso quiero decirle algo, hermano. Jesús es Dios. Él era Dios. Conocía a su Padre Celestial. Pero a pesar de eso, y para enseñarnos a nosotros, Él se sujetó a sus padres terrenales. Dice aquí que volvió con sus padres, se sujetó con sus padres y volvió a Nazaret, a donde vivían. Algo para nosotros. Si el Hijo de Dios obedeció a sus padres terrenales, a sus padres humanos, siendo Dios, así nosotros debemos honrar también a nuestros padres. Amamos a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Trabajamos para nuestro Padre Celestial, creemos en nuestro Padre Celestial, le adoramos, pero Él nos dio padres terrenales también, y nos está enseñando Jesús aquí que aún Él siendo Dios, se sujetó a sus padres. Joven, niños, deben sujetarse a sus padres, seguir sus consejos, honrarles, porque eso es lo que Dios nos manda hacer. Honrar padre y madre para que los días se te alarguen en la tierra. Una buena enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios, y debemos cumplirla. No se habla más nada de Jesús desde los 12 años hasta los 30 años, cuando fue a bautizarse al Jordán. Otra enseñanza para que aprendamos, y lo vamos a ver en el próximo devocional, de cuál es el bautismo verdadero según la Biblia. Aquí Cristo nos va a enseñar en el próximo devocional. Que el Señor les bendiga.